Bueno, en este video vamos a trabajar la acentuación y la tildación, ¿sí? Entonces, para ver cómo se utilizan la acentuación y la tildación en las palabras, vamos a repasar algunos temas, como por ejemplo la separación en sílabas, el acento, la tilde, la sílaba tónica. Vamos a ver también el diptongo y el hiato cuando veamos cómo separar correctamente en sílabas. Para eso vamos a tener que tener en cuenta las vocales abiertas y las vocales cerradas. Después vamos a ver la clasificación según la acentuación, que esto ya un poco lo estuvimos viendo, pero lo repasamos. ¿Sí? Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Y finalmente, lo más importante, las reglas de tildación y el uso de la tilde diacrítica. Para lograr utilizar las reglas de tildación correctamente, tenemos que saber separar bien las palabras en sílabas. Primero que nada, repasemos un poco qué es una sílaba, ¿no? La sílaba es una unidad formada por una vocal o por la combinación de vocales y consonantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que tenemos la palabra sílabas, podemos separarla. Si, la, vas, ¿sí? Una consonante, una vocal, una consonante, una vocal. Luego vamos a tener que todas las palabras tienen un acento. ¿Qué es el acento? Es una intensidad en la pronunciación de una sílaba. La sílaba que se pronuncia más fuerte lleva el nombre de sílaba tónica. Y tenemos que prestar mucha atención a la sílaba tónica porque es fundamental a la hora de aplicar las reglas de acentuación y tildación. Acá tenemos algo importante. Todas las palabras de dos sílabas o más poseen acento. Sin embargo, no todas llevan tilde. Por eso podemos ver acá el ejemplo. La palabra cantante, la sílaba que suena fuerte, tan, es una sílaba tónica sin tilde. Y la palabra canción, que la sílaba que suena fuerte es sion, es una sílaba tónica que sí lleva tilde. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando separamos en sílabas son estas dos palabras que tenemos aquí, el diptongo y el hiato. Para comprender qué es el diptongo y el hiato tenemos que tener en cuenta que tenemos dos clases de vocales. Vocales abiertas, la A, la E y la O, y vocales cerradas, la I y la U. Entonces, tenemos diptongo en la unión de dos vocales que forman una sola sílaba. Por ejemplo, dos vocales cerradas, como la I y la U, o la U y la I, por ejemplo, en la palabra ciudad y en la palabra cuidado. Cuando separo en sílabas, quedan juntas. También vamos a tener diptongo con una vocal abierta y una vocal cerrada. Por ejemplo, en bailar, la A, vocal abierta, la I, vocal cerrada. O en auto, A, vocal abierta, la U, vocal cerrada. Forman parte de la misma sílaba. Y también vamos a tener diptongo cuando tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta, como por ejemplo en cielo y en cuaderno. Por otro lado tenemos el hiato, que al contrario del diptongo, cuando tenemos dos vocales contiguas, van a formar parte de distintas sílabas, es decir, se separan. Hiato significa separación. Entonces, dos vocales contiguas que forman parte de sílabas distintas. Vamos a tener hiato cuando nos encontramos con dos vocales abiertas juntas, como por ejemplo en la palabra teatro, teatro. Entonces tengo que separar la E de la A porque son vocales abiertas. En aéreo, por ejemplo, voy a tener dos pares de vocales abiertas, es decir, dos hiatos. ¿Sí? Tengo que separar en sílabas entre las vocales. También vamos a tener hiato cuando tenemos una abierta y una cerrada tónica, es decir, esa cerrada es fuerte, como por ejemplo en baúl o en maíz. Y después tenemos al revés, una cerrada tónica y una vocal abierta, como por ejemplo en río. La cerrada es tónica, fuerte, lleva tilde, ya vamos a ver, y en bujía
cerrada es tónica y lleva tilde y hay una vocal abierta. Y se separan. Entonces, tenemos que tener en claro que diptongo tenemos las dos vocales en la misma sílaba y en el hiato tenemos las vocales separadas. Con respecto a la clasificación, lo que tenemos que tener en cuenta es el lugar en el cual cae el acento en la palabra. Por ejemplo, en las palabras agudas, el acento cae en la última sílaba. En las palabras graves, el acento cae en la penúltima sílaba. En las palabras esdrújulas, en la antepenúltima sílaba, y en las sobresdrújulas, en la anterior a la antepenúltima. Entonces, ¿qué significa última, penúltima, antepenúltima y anterior? Lo podemos ver en este cuadro. Por ejemplo, la palabra educación puedo separarla en 1, 2, 3, 4 sílabas. La última sílaba es sion. La penúltima es ka. La antepenúltima es du. Y la anterior a la antepenúltima es e. ¿Sí? Entonces, última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Y voy a tener que, si el acento fuerte está en la última, tengo una palabra aguda. Si está en la penúltima, tengo una palabra grave. Si está en la antepenúltima, tengo una palabra esdrújula. Y si está en la anterior, una sobreesdrújula. Llegamos entonces a la parte de las reglas generales de acentuación y tildación. Esto significa que vamos a ver los casos en los que se utilizará la tilde en las palabras. Entonces, como vimos, las palabras agudas llevan tilde cuando se acentúan en la última sílaba y terminan en N, en S o en vocal. Acá tenemos ejemplos, como por ejemplo avión, termina en N, lleva tilde. Cortés, termina en S, lleva tilde. Colibrí, termina en vocal, lleva tilde. Las palabras graves son las que se acentúan en la penúltima sílaba y van a llevar tilde solamente cuando no terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, árbol termina en L, lleva tilde. Fácil termina en L, lleva tilde. Y túnel. Justo estos tres ejemplos terminan en L, pero lo importante es que no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Luego tenemos las esdrújulas y las sobreesdrújulas, que siempre llevan tilde y recuerden que son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Como por ejemplo cómodo, cómodo, fíjense, lleva tilde. Y dejándomelo, ¿sí? Puedo separarla en sílabas y van a ver que la anterior a la antepenúltima es la fuerte y es la que lleva tilde. Luego tenemos que tener en cuenta los monosílabos, es decir, palabras de una sola sílaba. Nunca llevan tilde, pero atención, vamos a ver algo que se llama tilde diacrítica, porque en algunos casos los monosílabos sí van a llevar. Tenemos que prestar especial atención a lo que ocurre con el hiato, porque cuando está formado por una vocal cerrada tónica, seguida o precedida por una vocal abierta, no sigue las reglas generales de acentuación y siempre lleva tilde. Por ejemplo, oído y sonríe. Si se fijan, tenemos que separarla, oído y sonríe. Bien, entonces llevan tilde en la vocal cerrada tónica y se separa en sílabas a pesar de las reglas. Bien, como vimos, tenemos también una tilde que se llama tilde diacrítica. ¿Por qué se llama tilde diacrítica? Porque es una tilde que la utilizo a pesar de las reglas de acentuación. Es decir, la voy a utilizar con los monosílabos y también la voy a utilizar con los pronombres, con algún tipo de pronombres. Veamos, por ejemplo, si bien los monosílabos no llevan tilde, se coloca tilde diacrítica para diferenciar significados. Por ejemplo, cuando tengo la palabra de, puede ser una proposición.
vamos a la casa de Juan. Y cuando tengo el verbo conjugado de, estoy utilizando un verbo, no ya la preposición. Entonces, Juan quiere que le dé pan. Entonces, para marcar la diferencia de significados de preposición y de verbo, voy a utilizar la tilde diacrítica. ¿Sí? Hay muchísimas otras palabras que también llevan tilde diacrítica dentro de los monosílabos. También vamos a encontrar un uso especial de la tilde en los pronombres exclamativos e interrogativos, es decir, cuál, qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cuánto y por qué cuando están utilizados como una exclamación o como una pregunta, ¿no? Utilizados interrogativamente, ¿no? Cuál, qué, quién, siempre llevan tilde a pesar de que las reglas no lo indiquen, ¿sí? Entonces, tener en cuenta para la tilde diacrítica cómo se utilizan los monosílabos y cómo se utiliza con los pronombres exclamativos e interrogativos. Y para finalizar, hacemos un resumen de pasos que podríamos tener en cuenta cuando estamos escribiendo y nos surge la duda con alguna palabra. Entonces, fíjense, tengo la palabra cartón, ¿no? Quiero escribir cartón y no me acuerdo si lleva o no lleva tilde. Entonces, primero, separo en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene cartón? 2. ¿Sí? Luego puedo identificar la sílaba tónica, es decir, cuál es la que suena fuerte. Car, no, la que suena fuerte es ton. Por lo tanto, la sílaba tónica es la última. Y aplico la regla. Las palabras que se acentúan en la última son las palabras agudas y llevan tilde cuando terminan en n, en s o en vocal. Tengo que cartón termina en n, por lo tanto va a llevar tilde. ¿Qué pasa con cartuchera? La separo en sílabas. Cartuchera. ¿Cuál es la que suena más fuerte? Cartuchera. ¿Sí? Entonces, la que está la sílaba tónica ubicada en la penúltima. Por lo tanto, es una palabra grave. ¿Cuándo se acentúan las palabras graves? Cuando no terminan en n, en s o en vocal. Cartuchera termina en vocal, por lo tanto no lleva tilde. Entonces tengan en cuenta separar en sílabas, identificar la sílaba tónica, descubrir si es aguda, grave o esdrújula y aplicar la regla, cuando lleva o no lleva tilde. Y luego, finalmente, colocarla. Bueno, espero que haya sido claro y haya servido y cualquier cosa me consultan. Nos estamos viendo.